Que tengan una muy bonita tarde, amigos de Sin Límites Magazine. Como ustedes sabrán, el día domingo 17 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen que reforma los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía y acceso a la energía eléctrica, con 275 votos a favor y 223 en contra. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se veía venir el resultado de la votación en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica, por lo cual ya tenía un plan B para rescatar la industria eléctrica, el petróleo y el litio de México. El mandatario mexicano en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional dijo que los legisladores y legisladoras que votaron en contra de la reforma eléctrica favorecieron a las empresas extranjeras sobre los intereses del pueblo. En reiteradas ocasiones, Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que la coalición Va por México, que incluye a los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, siempre han estado sujetos a intereses particulares ajenos al bienestar del país. AMLO ha hecho hincapié en su hipocresía, que no se anden con simulaciones y se quiten la máscara para que el pueblo los conozca. Y como viejo lobo en la política, el presidente Andrés Manuel López Obrador, previendo que la oposición estaba empecinada en rechazar la reforma eléctrica, aprovechó el debate en el recinto legislativo para exhibirlos, para desenmascararlos frente al pueblo de México. Como se puede ver, el debate fue aplazado unos días, en el que tomó auge a nivel nacional, puesto que todos los reflectores de los medios y redes sociales estuvieron puestos en la Cámara de Diputados como pocas veces sucede. Previamente, el presidente de la República fue tejiendo la narrativa que tuvo eco en sus millones de seguidores, que el voto de los diputados en contra de la reforma eléctrica era una afrenta al pueblo de México y quedarían como traidores a la patria, porque la reforma eléctrica era para devolverle a la CFE el control de la conducción eléctrica que está en manos de las empresas extranjeras. Y tal parece que la oposición Va por México mordió la carnada. Cada discurso por parte de Morena y las protestas de los ciudadanos que se manifestaron fuera del recinto legislativo prendían los ánimos de la coalición conformada por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En su catarsis, la diputada priista Paloma Sánchez se levantó de su curul, salió del pleno de sesiones hasta la reja que resguardan el Palacio Legislativo y desde allí hizo señas, muecas, ademanes y lanzó expresiones de burla hacia los manifestantes. El presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González de Morena, afirmó que la propuesta planteaba preservar y recuperar los elementos mínimos para defender la soberanía y decidir el destino de la patria, debido a que pretendía que el mercado eléctrico fuera más justo y equitativo en beneficio de las familias mexicanas. Los legisladores de la oposición se explayaron con discursos mediocres que evidenciaban su voracidad, ensalzando su negativa a la reforma eléctrica. Por su parte, el diputado del PAN, Jorge Romero Herrera, expuso que si se aprobaba la reforma, se estaría preponderando una empresa que su producción se basa en un 75% en la quema de combustible, por lo que no están de acuerdo en que se produzcan energías sucias en el país. Alito Moreno del PRI en su discurso dijo que la reforma eléctrica es obsoleta, regresiva y dañina para el país. Por ello resaltó que la propuesta de Morena da pie a la generación de electricidad cada vez más costosa, y ese costo cae sobre todo los mexicanos. Mientras el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dijo que la reforma daña a México porque incrementa los precios de la electricidad y volvería más lenta la transición energética del país. Además, con todo orgullo se aventó esta pifia. Hoy se acabó la oficialidad de partes y empieza el poder legislativo. Cabe destacar que uno de los puntos claves de la desechada reforma eléctrica establecía que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, sería la responsable de la electricidad y del sistema eléctrico nacional. Asimismo, generaría al menos el 54% de la energía eléctrica, mientras que el sector privado participaría hasta en el 46% de la generación de energía que necesita el país. Pero ¿cuál es la situación real que atraviesa la Comisión Federal de Electricidad en la actualidad que los diputados de la oposición se niegan a reconocer y por qué es vital reformar la Constitución a favor de la paraestatal? En primer lugar, empresas privadas se benefician a costa de las pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad a través de subsidios que CFE les tiene que otorgar.
Lo que esta reforma pretendía era revertir las pérdidas millonarias, debido a que las empresas particulares, sobre todo las extranjeras, lograron contratos jugosos e hicieron negocios a costa de los mexicanos. Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, detalló varias formas en las que la CFE tiene pérdidas a costa de los generadores de energía privada. El 45% de la energía de la CFE no se despacha por tener que dar prioridad a privadas al considerar el costo variable y no el costo general de la generación de energía. Se pierden 215 mil millones de pesos por la argucia de cambiar el costo y además por la energía que tiene que comprar CFE a un privado pierde 222 mil millones de pesos adicionales. Además, la Comisión Federal de Electricidad está obligada a pagar a los privados el 100% de la energía que se les adquiere, aunque estos no la entreguen completa, sino hasta un 40% menos. Y esto lo tiene que hacer la Comisión Federal de Electricidad por un periodo de 25 años. Según la oposición, uno de los puntos por lo que descartaron la reforma a la ley de la industria eléctrica es porque produciría energía sucia a partir del combustóleo. La verdad es que la CFE produce el 55% de la energía limpia del país, sin embargo, a los productores privados les tiene que pagar por certificados de energía limpia, los llamados CELS. La Comisión Federal de Electricidad ha pagado a estas empresas privadas 6.159 millones de pesos por CELS y además la CFE tiene que absorber el transporte y el respaldo por la intermitencia de las energías solar y eólica. En segundo lugar, amparadas en la figura de las sociedades de autoabasto, 72.656 empresas se han convertido en socios de paja de 223 centrales privadas y de esta forma evitan pagar por suministro eléctrico y dejan de ser clientes de la Comisión Federal de Electricidad. El monto total de subsidios a grandes empresas al no pagar ellas la red de transmisión es de 49.606 millones de pesos, cifra equivalente al presupuesto del estado de Chihuahua. Uno de esos casos es el de Oxxo. Al ahorrarse costos de electricidad que terminan pagados del erario, cada unidad deja de pagar 26.544 pesos y solo paga 14.052 pesos, según información del grupo FENSA, que es el propietario de estas tiendas. Los directivos de la Comisión Federal de Electricidad han difundido esta información en la que exponen la carga que representan los contratos leoninos que se hicieron bajo la sombra del poder en los sexenios pasados y que impiden la modernización de la paraestatal y su capacidad para bajar las tarifas eléctricas que beneficiarían a millones de mexicanos. Cabe destacar que una encuesta de la empresa de análisis y consultoría Gabinete de Comunicación Estratégica, publicada en octubre de 2021, muestra que el 63.8% de los mexicanos estaban a favor de la reforma energética. Es por eso que este ejercicio legislativo dejó en claro a quién están representando, qué intereses defienden los diputados de los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una jugada maestra, sabía que no iba a pasar la reforma eléctrica, pero iban a quedar exhibidos los verdaderos intereses de la oposición ante la ciudadanía de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de julio en la que se disputan 6 gobernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que convocarán a las urnas a 11.7 millones de ciudadanos.